Bendiciones amigos, hermanos, nos da un gusto poder saludarles a través de este nuevo video y vamos a continuar con la serie que estamos analizando y estudiando, Cristo, su primera y su segunda venida. En esta hora vamos a analizar el subtema del trono al pesebre. Como se lo habíamos mencionado en el video anterior, hoy vamos a analizar aquellas profecías acerca del anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías de Israel. Así de que amigos, hermanos, vamos a estudiar. Acompáñanos en esta hora para que podamos aprender juntos la bendita palabra del Señor. Y bueno, pues vamos a analizar en primer lugar nuestra base bíblica que precisamente hemos estado a lo mejor teniendo, que hemos leído en un principio y está en Isaías 9, versículo 6. Y voy a darle lectura de la siguiente manera. Y dice la escritura así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta es una profecía precisamente que habla del nacimiento y el reinado del Mesías. Cuando Cristo nació y cuando Cristo estuvo habitando con nosotros o entre nosotros en esta tierra, precisamente los líderes religiosos judíos del pueblo de Israel, en este caso, precisamente compatriotas de nuestro Señor Jesucristo, no lo aceptaron como tal, no lo aceptaron como Mesías. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un Mesías reinante, a un Mesías que los libraría precisamente de la esclavitud, del dominio en el que ellos habían estado durante mucho tiempo. Y precisamente esas son una de las cosas que el Mesías vendría a hacer. Pero ¿por qué no lo hizo en un momento, en un instante, en un principio? Porque precisamente, como lo mencioné en el video número 1 de esta serie, Cristo tenía que cumplir una primera obra, la cual era redimir, perdonar, morir por aquellos que en este caso lo aceptaran como Señor y Salvador. O sea, Él vino a dar su vida por nosotros para perdonar nuestros pecados, tal cual como lo analizamos en el segundo video, la necesidad de un redentor. Analizamos y estudiamos acerca de por qué razón Dios tuvo a bien enviar a su Hijo precisamente para que Él muriera por nosotros. Y vimos la consecuencia, la cual era el pecado. O sea, el pecado es lo que nos separa de Dios. Entonces hoy vamos a analizar a través de estos textos precisamente proféticos aquel anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como ya se lo mencioné, le he titulado Del trono al pesebre. Hay que entender, amigos y hermanos, que Cristo, pues prácticamente, Él ha vivido desde la eternidad y hasta la eternidad. Nosotros tenemos un Dios que es eterno, un Dios infinito, y que Cristo precisamente ha habitado desde la eternidad con Dios y hasta la eternidad, solo que en algún momento de la eternidad y en algún momento ya cuando el hombre estaba, en este caso, habitando en esta tierra, porque el ser humano lleva habitando esta tierra 6,000 años, nada más. 6,000 años es el tiempo que la palabra del Señor nos enseña que el hombre o la raza humana lleva habitando este planeta Tierra. ¿Cuánto tiempo entonces tiene la Tierra? Bueno, conforme a la palabra del Señor y conforme, en este caso, a la geología, que son las ciencias que estudian el mover de nuestro planeta, la edad de nuestro planeta, y algunos de ellos dicen que este planeta tiene millones de años. Puede que sea así, puede que sí sea cierto que este planeta tenga millones de años, pero la raza humana tiene habitando este planeta 6,000 años. Y Cristo Jesús ya habitaba con Dios en la eternidad y hasta la eternidad. Cristo es eterno. Eso es lo que diferencia a Cristo de otros líderes, de otros profetas o de otros líderes religiosos que han vivido, que han existido en este mundo. Porque en Cristo Jesús se cumplen muchas profecías de su nacimiento, como lo vamos a analizar en este video, y
acerca de su obra, de su ministerio y acerca de su segunda venida, cómo nos está llevando precisamente el estudio de esta serie que estamos analizando. Muy bien, voy a tocar algunos textos que hablan acerca de la eternidad de Jesús. Vamos a ver Juan 1, del 1 al 3. Búscalo en tu Biblia. Yo quiero que tú, juntamente conmigo, estudies la palabra del Señor y que no solamente te dejes llevar por las palabras que yo estoy mencionando, sino que corrobora que sea así lo que yo te estoy enseñando, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos estudiando a través de este estudio. Juan 1, del 1 al 3, dice la palabra del Señor así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Note cómo dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahorita vamos a ver quién era ese Verbo. Este era en el principio con Dios. Escucha bien lo que dice el versículo 3. Léelo en tu Biblia y dice la Escritura: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos vamos a brincar hasta el versículo 14 y dice la Escritura: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿de quién está hablando la Biblia? Que es el Verbo de Dios, precisamente de Jesús, precisamente de Cristo. Entonces la Escritura en el versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, o sea, en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Aquí es donde luego de repente nuestra mente choca, porque la palabra del Señor dice que nuestros pensamientos no son iguales a los pensamientos de Dios. Nuestra mente es una mente finita y nunca vamos a poder tal vez entender la magnitud de Dios. Pero como bien nosotros sabemos, Dios se mueve en una Trinidad. No es que haya tres dioses, no. Son tres personas que conforman a un solo Dios. Y Cristo es la segunda persona de la Trinidad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora vamos a ver Génesis 1:1 y dice la palabra del Señor así: en el principio, nota bien esta palabra que es clave, dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio. Y en Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, estamos hablando de la misma persona, Cristo Jesús. Ahora, en Colosenses, vamos a ver rápidamente en la obra de Cristo que hizo en el principio del tiempo, no en el principio de las cosas, porque Dios habita desde la eternidad y hasta la eternidad, y la palabra eternidad es algo que no tiene principio ni fin. Entonces, vamos a ver lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Colosenses, capítulo 1, versículo del 15 al 17, y dice la Escritura, hablando el apóstol Pablo de Cristo, dice la Escritura así: Él es la imagen del Dios invisible, o sea, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, escucha bien cómo dice la Escritura, léelo en tu Biblia, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, escucha bien cómo el apóstol Pablo habla acerca de Cristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, acabamos de leer
tú lo acabas de leer junto conmigo, de que Cristo habita desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero en el plan divino de redención, en algún instante Dios tuvo a bien, ¿verdad?, introducir a su Hijo, profetizar en la venida de su Hijo o el nacimiento de su Hijo a través de todo lo que vamos a leer en este momento, a través de una virgen, en lugares específicos, en un tiempo específico, con una descendencia específica. O sea, Dios viene siendo, en este caso, Cristo, en este caso viene siendo descendiente de Abraham, descendiente de Isaac, descendiente de Jacob, descendiente de David, tal cual como lo dicen las profecías, en este caso que vamos a leer acerca del Mesías. O sea que Cristo es el Mesías del pueblo de Israel. Cristo es el Mesías enviado de Dios. Cristo es el Mesías. Cristo es el ungido. Cristo es el unigénito del Padre, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero leer otra porción de la Biblia, igual en el Nuevo Testamento, en Filipenses, capítulo 2, versículo del 6 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11. Y escucha cómo dice la escritura, cómo Pablo habla acerca de Cristo. Versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, Pablo dice, haya en nosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Escucha, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo es Dios. Cristo es la segunda persona de la Trinidad divina. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ok, ahora que ya hemos analizado estos textos, que ya hemos leído estos pasajes que hablan de la eternidad de Cristo y de cómo es de que Él ha habitado con Dios y Él es Dios, llega un momento en el cual, en el plan divino, como lo acabo de mencionar, es unos instantes de redención, Dios introduce a su Hijo a este mundo, pero no sin antes dar una serie de anuncios acerca de ese nacimiento. Entonces, en primer lugar, vemos en Génesis 3:15 la primera profecía mesiánica. Búscalo en tu Biblia, como ya lo mencioné yo en el video anterior. Te invito a que veas los otros 2 videos anteriores a este, para que tú vayas entendiendo y vayas llevando la secuencia de esta serie. Cristo, su primera y su segunda venida. En el versículo 15 dice la palabra del Señor del capítulo 3 de Génesis: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, le dice a Satanás, en este caso a la serpiente, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer. La simiente de la mujer precisamente es Cristo Jesús. Esa es la primera profecía mesiánica. Vamos a ver Gálatas, donde en este caso se corrobora o se confirma esta palabra dada por Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Léanlo en tu Biblia. Ahora, si tú no tienes Biblia, bueno, escucha la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Dice la escritura en Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Escucha, dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer. Cristo es la simiente de la mujer. Tú dirás, bueno, pero yo también nací de la mujer. Y de hecho yo también nací de la mujer. Mi mamá, tu mamá. Pero aquí hay algo hermoso y algo maravilloso que vamos a ir analizando más adelante. Descendiente de Abraham, número 2. Él es descendiente de Abraham. Génesis 12:3. Vamos a ver este pasaje que dice la escritura. Y dice la escritura así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Vamos a ver Mateo 1:1, que dice la palabra del Señor. Cristo es descendiente de Abraham. Mateo capítulo 1, versículo 1, y dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
O sea, Cristo es descendiente de Abraham, del padre Abraham, en la carne, hablando en la carne, pero hablando en la divinidad. Cristo es Dios y Él ha habitado desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero esto se tenía que, en este caso, decir de esta forma, hablando de que Cristo fue, cuando habitó entre nosotros, era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y como hombre, Él tenía también una genealogía atrás, tal cual como tú y como yo tenemos. Dice que es descendiente de Isaac. Génesis 17:19. Estamos hablando el subtema del trono al pesebre. Estos son los anuncios, las profecías acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Génesis capítulo 17, versículo 19. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahora vamos a ver Lucas 3:4. Vamos a ver el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 4. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando lo tenga dice, amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor así. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, enderezad en este caso las sendas del Señor. O sea que la palabra del Señor nos habla acerca de que como hay una promesa de bendición, hay una promesa de bendición en este caso, dada por Abraham, seguida por Isaac su hijo y pasada nuevamente al hijo de Isaac, en este caso Jacob, como lo vamos a ver en Números 2 del 4 en adelante, 24, perdón, Números 24, en el libro de Números del Antiguo Testamento, vamos a ver el capítulo 24, gloria al Señor. En el versículo 17 y dice la palabra del Señor así. Lo veré, mas no ahora, dice en este caso el profeta. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. En este caso, aquí se le llama a nuestro Señor Jesucristo estrella de Jacob. Entonces estamos hablando acerca de que cómo las profecías se van dando, se van anunciando siglos o miles de años antes para él, en este caso, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ok, eso fue dado en este caso a los patriarcas en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis precisamente. Y vamos también a ver cómo también Cristo es descendiente de la tribu de Judá. Vamos a analizar aquí en Génesis 49. Vamos a ver en el versículo 10. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Génesis 49, 10. Cuando lo tenga, le van a dar lectura juntamente conmigo, hermanos y amigos. Dice la palabra del Señor así: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo es una palabra mesiánica, es una palabra profética. Entonces dice la escritura, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, en este caso, Cristo Jesús. Lucas 3:33, vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento acerca de esto que usted y yo acabamos de leer. Lucas 3:33, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aquí está hablando acerca de la genealogía de Jesús. En el versículo 23, en las Biblias normalmente trae un subtítulo y dice genealogía de Jesús. Entonces dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli, hijo de Matar, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Hanna, hijo de José. Y bueno, ya se empieza a desarrollar toda la genealogía de Jesús hasta llegar precisamente
al versículo 33 que dice, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. Entonces, Cristo es descendiente de Judá, descendiente de Abraham, descendiente de Isaac, descendiente de Jacob, descendiente de Judá. Esto para el pueblo de Israel tiene una gran enseñanza. Esto para la iglesia tiene una gran enseñanza. Y tal vez para ti, que es la primera vez que estás escuchando esto, precisamente el Mesías reinante, el Mesías que el pueblo de Israel está esperando, porque ellos, recuerden, rechazaron al verdadero Mesías, que es Cristo. Ellos saben y están conscientes de que su Mesías es descendiente de la tribu de Judá. Por eso los evangelistas nos acomodan la genealogía de Jesús para nosotros poder entender de que conforme a la carne, Cristo Jesús venía precisamente de toda aquella genealogía. Ellos eran sus, en este caso, abuelos, tatarabuelos y bueno, una serie de nombres de personas y de mujeres que en la Biblia nos encontramos como genealogía de nuestro Señor Jesucristo, de su árbol genealógico. Muy bien. Hay un anuncio que se dio 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y esto lo podemos ver en Isaías 7:14. Aquí ya se da el anuncio del nacimiento de Jesús. Isaías capítulo 7 y el versículo 14. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros o Dios entre nosotros. Y eso fue lo que Cristo precisamente hizo. Recuerde que Cristo es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Y como Dios habitó entre nosotros. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero aquí algo me llama la atención y tal vez a usted también. Y dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál era esa señal? Dice, he aquí que la Virgen concebirá. Tú como mujer estarás de acuerdo que una virgen no puede concebir por cuanto precisamente su estado es virginal. Ella no puede concebir por cuanto no ha tenido una relación sexual. Y esto es precisamente lo que se le anuncia a la Virgen María en el libro de Lucas. Vamos a verlo rápidamente en el capítulo 1 y versículo 26. Por eso Dios dice, Dios les va a dar una señal. La señal era de que una virgen, una mujer que no había conocido varón, una mujer que no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre, en este caso, o con su esposo, iban a tener un hijo. Y esa era la señal. O sea, era algo que nunca tal vez había sucedido en el tiempo de la raza humana o en el transcurso del tiempo en que la raza humana se desarrolló en el mundo. O sea, una mujer concibe, pero en el momento en el que prácticamente ella tiene una relación sexual, se lleva a cabo el coito o la penetración, en este caso el espermatozoide va, fecunda el óvulo, como todos nosotros sabemos, y entonces se da el misterio de la vida, ¿no? Se engendra un bebé y nace posteriormente, y bueno, solamente así, pero en este caso Dios había dicho, les voy a dar una señal, la Virgen va a concebir, una mujer virgen. Era como que algo irónico, pero vamos a ver, o increíble, pero vamos a ver en el versículo 26, en el capítulo 1 de Lucas, vamos a leer del 26 al 27 y dice la palabra del Señor así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Versículo 27. A una virgen desposada, o sea, comprometida, todavía no se casaba, estaba comprometida solamente con un varón que se llamaba José, escúchame bien, de la casa de David. Por eso es que Cristo, en este caso, es, como lo acabamos de leer, descendiente de David también. Ahorita vamos a ir analizando esos pasajes. Entonces dice la escritura, y el nombre de la Virgen era María. Al sexto mes, no al sexto mes, en este caso hablando de nuestro tiempo, sino del tiempo de los judíos,
y en este caso exactamente en el 6º mes, pero del embarazo de su prima Elizabeth. Esto es algo que tú tienes que entender. Cuando tú lees la Biblia y lees un texto, tienes que estudiar el contexto para poder entender a qué tiempo se está refiriendo la escritura. Entonces, para que tú te des cuenta de esto, yo quiero darle en este caso, ¿verdad? Esta explicación. Aquí dice que en el 6º mes, pero no en el 6º mes, en este caso del calendario judío. No en el 6º mes de nuestro calendario, no, sino en el 6º mes después de que el mismo ángel le había dicho a la prima de María, llamada Elizabeth, que ella iba a tener un hijo, por cuanto Elizabeth también, o más bien Elizabeth era estéril, y Elizabeth era esposa de un sacerdote llamado Zacarías, pero ellos no tenían hijos. Mas, sin embargo, Dios tuvo a bien visitar a Zacarías y a su esposa, y entonces darles un hijo, el cual iban a ser Juan el Bautista. O sea que Juan el Bautista y Jesús, prácticamente hablando carnalmente, ellos son primos. Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo, hablando, repito, en la carne, en lo terrenal. Mas, sin embargo, en lo celestial o espiritual, Cristo es sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a brincarnos hasta el versículo 30 y 31 y dice así. Entonces el ángel le dijo, en el versículo 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, Yeshua en hebreo, el cual significa salvación. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. O sea, a Cristo se le considera como hijo de David. ¿Por qué? Porque esa era la profecía precisamente que también estaba dada acerca del Mesías. El Mesías tiene que ser descendiente de David. ¿Ok? Entonces dice la palabra del Señor así. Y reinará, en el versículo 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Versículo 34, léelo con atención y dice en la Biblia, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, nunca he tenido una relación sexual. Yo soy una mujer virgen. Y la escritura nos dice claramente, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. María era una mujer virgen, desposada. ¿Qué quiere decir esto? Comprometida, y apenas se iba a casar. Algunos teólogos consideran que la edad de María era entre los 15 y los 16 años. Era una jovencita, prácticamente cuando se le da el anuncio de que iba a ser, de que había tenido la gracia y la dicha de haber sido escogida por Dios para ser la mamá o la madre de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, del verbo de Dios, de aquel que hizo sea la luz y fue la luz. Tal cual como lo leímos en Colosenses, que por él fueron hechas todas las cosas. Ella iba a ser la madre de aquel verbo divino, de aquel verbo que se encarnó. Qué gracia tan más extraordinaria se le dio a María. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, se da el anuncio y en el versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué hermoso, hermano. Qué precioso es todo esto. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Y qué grande es Dios para con nosotros, en que Él nos dejó precisamente profecías y señales acerca del nacimiento, acerca de la venida de su Hijo a este mundo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver rápidamente, así ya para ir cerrando este subtema. Ya analizamos de que Él es descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, es de la tribu de Judá, es descendiente de David, como ya lo acabamos de leer en este versículo. Pero ahora vamos a ver en este caso, pues, el lugar de su nacimiento, dónde iba a nacer. También
¿Estará en la escritura? Por supuesto que sí. Vamos a ver rápidamente el lugar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y para ello quiero invitarle a que busque conmigo en el libro de Miqueas. Vamos a ver Miqueas capítulo 5, versículo 2. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, allí se profetiza el lugar específico de donde iba a nacer el Cristo, o sea, donde iba a dar a luz, en este caso la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo. Y dice la escritura así: pero tú, Belén Éfrata, habla de la ciudad de Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta palabra me llama la atención, como dice que sus días serán desde el principio, sus salidas, serán desde el principio, desde los días de la eternidad. Recuerde, dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él habitaba con Dios desde la eternidad. Entonces aquí se habla precisamente acerca de que el Mesías iba a nacer en esta ciudad llamada Belén. ¿Se cumplió? Vamos a analizarlo rápidamente en Lucas capítulo 2, versículo 4 al 7, y dice la palabra del Señor así. Aconteció en aquellos días, voy a leer desde el versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de Belén. Usted recordará que leímos en el versículo 20, ahorita lo voy a leer, en el versículo 27, que dice en la Biblia que el ángel fue, visitó a María, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. O sea que José era descendiente de David y padre, por así decirlo, de nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue introducido de una forma sobrenatural, de una forma diferente a este mundo. Y ahorita le voy a decir por qué razón Él fue introducido así. ¿Por qué no fue introducido de una relación natural entre un hombre y una mujer, una relación sexual, y entonces nace el Mesías? ¿Por qué? Rápidamente se lo explico. Porque Cristo es el representante de la humanidad, por así decirlo. Cristo nos iba a representar delante de Dios. Si Cristo hubiera nacido de la forma natural, como tú y como yo nacimos, a través de una relación sexual de tu papá y tu mamá, de mi papá y mi mamá, en este caso, Cristo no hubiera podido redimir a nadie. ¿Por qué? Porque en Él también hubiera habido pecado. Recuerdan que en el video 2 dijimos y se habló acerca de la necesidad de un redentor, porque precisamente el pecado ha pasado a todos los hombres y todos hemos pecado, dice la Biblia. Pero hablando de Cristo, dice que al que no conoció pecado, en este caso Cristo Jesús, dice, Dios lo hizo por nosotros pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, es por eso que Cristo es introducido de esa manera. Porque si Cristo hubiera nacido de una forma natural, entonces no hubiese podido representarnos. Él también hubiera necesitado de un redentor. Él también hubiera necesitado de un salvador. Mas, sin embargo, no fue así. Él fue introducido de una forma sobrenatural. Dice el ángel a María, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Y entonces el santo ser que nacerá será llamado también Hijo de Dios. Qué hermosa es la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, seguimos leyendo. Y dice,
en el versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aquí ya ella estaba embarazada, ella ya estaba portando en su vientre al Hijo de Dios, al Mesías de Israel, al Santo de los Santos, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aconteció que estando ellos allí, o sea, en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito. Recuerda que Jesús es el primogénito del Padre. Y dice la Biblia, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Quiero leer lo que sigue. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que sucedió y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Por eso a este subtema le titulé del trono al pesebre, porque Cristo ha habitado desde la eternidad y en la eternidad, desde la y hasta la eternidad con Dios. Él es Dios, pero en un momento se despojó de sí mismo, como lo acabamos de leer en Filipenses 2:6, y no se aferró a su condición de Dios, sino que se humilló y vino y habitó entre nosotros, y dejó su trono para llegar a través de la Virgen María, llegar a un pesebre. Por eso yo a este subtema le titulé así, del trono al pesebre. Se cumplieron las profecías, se cumplió lo dicho, el anuncio, su descendencia, y puede que haya muchas más, pero yo solamente quise tocar en este caso estas cuantas profecías que de alguna manera nos han dado luz para poder entender que nuestro Señor Jesucristo nació de una Virgen llamada María, anunciada siglos antes la profecía y dada su cumplimiento en el tiempo específico que Dios había determinado. Amigo y hermano, nosotros tenemos a un Dios soberano, un Dios extraordinario, un Dios que se mueve en un tiempo perfecto. Cristo vino en un tiempo perfecto, su primera venida. Cristo vendrá por segunda vez y es lo que vamos a analizar en los estudios más adelante. En el siguiente subtema le vamos a titular del pesebre al Calvario y vamos a analizar todo el ministerio, en este caso de nuestro Señor Jesucristo, las profecías también que hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, todo lo que se dijo de Él y tal cual como se cumplió, todo lo que está escrito de Él en la ley, en los salmos y en los profetas, como Él mismo lo declaró. Te lo dije hace unos instantes, esto es lo que precisamente diferencia a Cristo de los demás líderes religiosos, de que en Él estaba escrita la profecía y de que Él es el verbo de Dios que se hizo carne. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios sea contigo. Comparte este video también, quiero seguirte invitando a que nos eches la mano, a que le des like, a que lo compartas con otros hermanos, con más amigos que tú conoces, para que de alguna forma ellos vayan aprendiendo juntamente con nosotros. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús.
Estate al pendiente para analizar el siguiente tema, del pesebre al Calvario. Que Dios te bendiga. Bendiciones a todos.